¿Cómo están? En primer lugar, agradecer la invitación para poder compartir con ustedes la experiencia que traigo. Voy a tratar de ser lo más breve posible en aras del tiempo y de la larga jornada que vienen desarrollando. Vamos a ir directamente al grano, ¿no? Cuando nosotros quisimos implementar la historia clínica electrónica en una institución, y acá traigo la experiencia de 2 redes privadas, ¿no? ¿Qué es lo que encontramos? Todos sabemos cómo empezó la historia clínica electrónica, ¿no? Comenzó en un papiro médico que fue evolucionando a registros de distinto tipo hasta llegar a la historia clínica electrónica. Este viaje incluye muchos de los formatos digitales que nosotros hoy día tenemos en instituciones públicas, pero también en instituciones privadas, sin llegar todavía a la historia clínica electrónica. Para llegar a la historia clínica electrónica, ¿no? O a la también llamada historia clínica informatizada, ¿no? Necesitamos confirmar muchas de las normativas que se exigen para cumplir, pero en primer lugar, confirmar de que ésta contiene el dato de la historia clínica de manera estructurada, de tal manera que podamos explotar este dato, que podamos explotar esta información en una gestión prestacional, en una gestión administrativa, una gestión asistencial. ¿Qué encontramos también? Procesos rígidos para el paciente, ¿no? Sin duda, muchos de nosotros los vemos en el día a día, no solamente en los servicios públicos, sino también en los servicios privados. Este proceso, que es una telaraña para el paciente, es el que nosotros necesitamos enfrentar para poder solucionar el problema de la atención en nuestros centros asistenciales. La custodia y la logística están sobrepasados, y me refiero específicamente al documento médico legal, ¿no? La historia clínica es un documento médico legal que exige una custodia, que exige una regulación y que tiene que tener un manejo en cada uno de los centros asistenciales. Esta circunstancia de este manejo en sectores públicos, estas son fotos reales del sector público y privado, nos permiten ver de que ya no hay una capacidad, ¿no? Y que de acuerdo a las normativas que nos exigen 20 años, ¿no?, de custodia de estos documentos, ya traspasan nuestras capacidades. ¿Qué encontramos también? Que hay criterios de evaluación para los hospitales, y este tipo de criterios de evaluación, ¿no? Este es un ranking del 2019 aplicado a los centros asistenciales del Perú, ¿no? Incluyen muchos criterios, ¿no? En cuanto a la capacidad de recibir pacientes, en cuanto a cómo llevar a cabo un alto número de procedimientos, cómo tratar el cáncer, cómo atender la salud cardiovascular, entre muchos otros criterios que han formado este ranking. Pero dentro de todos estos criterios, no encontramos el que podamos tener una historia clínica electrónica, una información estructurada. ¿Qué razones encontramos en contra, ¿no? Las principales razones son la falta de presupuesto. Sin embargo, veo el esfuerzo del Estado en poder cumplir con esta primera causa, la más fuerte. El personal no se adapta y acá hay que tomar acciones. No se encuentra el proveedor integral, hay que buscar al proveedor que necesitamos. La falta de modernidad, muchas veces de nuestros centros que no soportan, ¿no?, los sistemas informáticos, las redes que se tienen que establecer para poder manejar esta historia clínica. No se considera importante, y yo creo que nosotros somos los últimos que podemos pensar de esa manera. Y la desconfianza en el funcionamiento, esto va a depender siempre del proveedor. Razones a favor, múltiples. Cuando hablamos de alineados con los tiempos modernos, no queremos caer en un fashionismo de estar a la moda, ¿no? Queremos estar con las herramientas que necesitamos. Una bodega tiene sistemas informáticos, un hospital con más razón. Pero lo principal es que facilita las gestiones y los procesos fluyen, ¿no? Mejora estos procesos internos y minimiza costos, que es lo que todos debemos buscar en la eficiencia de la gestión de nuestros centros asistenciales. ¿Cuáles fueron nuestros primeros pasos? La gestión de procesos. Escuché al momento de llegar que ustedes estaban haciendo un trabajo de gestión de procesos, definiendo un proceso. Si no comenzamos por acá, estamos empezando al revés. Y a nosotros nos pasó, y por eso le decimos, esto tiene que empezar por una gestión de procesos, por una estandarización.
¿no? Porque si requiere una reingeniería no vamos a poder avanzar y nos llevaría un desarrollo por cada centro, un desarrollo por cada proceso y una corrección que no termina nunca. Avanzar en una gestión de procesos que constituya la valoración de cada uno de estos actores, ¿no? Desde el punto de vista de la legislación, la normativa, la regulación que se da en cada uno de estos estamentos y que constituyen los procesos estratégicos, hasta los procesos de soporte, que muchas veces tienen y acaban integrados a la propia historia clínica electrónica, para poder aterrizar. Quién sabe, les hubiera presentado esta lámina antes, hubiera sido un poco más fácil el ejercicio que tuvieron. Pero también es importante, ¿no?, desarrollar la gestión del cambio. Nuestros equipos no son fáciles, no están acostumbrados al manejo de una computadora, no asumen los procesos de manera estandarizada, y acá hay una gestión del cambio importante, en donde la sensibilización para el uso de la herramienta, la capacitación, el soporte, porque no es que aprendemos y la vamos a usar con mucha facilidad. Estas herramientas no son intuitivas, ¿no? Y nuestros usuarios tampoco. La evaluación del impacto, ¿no?, y del avance, además de un manejo continuo de la capacitación. También debemos de considerar de que nuestros principales usuarios no son millennials, no nacieron con el celular en la mano, no nacieron con la computadora en la mano, y ellos necesitan tener una atención especial para poder aceptar y liderar esta implementación. ¿Qué más es importante considerar? Que esta implementación debe estar a cargo de un equipo prestacional, un equipo que conozca los procesos, un equipo que pueda incorporar la gestión asistencial, la gestión administrativa que nos corresponde, los datos maestros y convenios que podamos tener, y para eso hablamos y miramos la interoperabilidad. Este equipo que puede recoger cada una de las nuevas gestiones, de los nuevos procesos que se van a dictar, de los nuevos programas que se van a atender, tiene que aterrizar en un desarrollo de procesos, como ya lo dijimos. Este proceso es lo que nos van a entender y se va a trasladar al que maneje la herramienta, al que diseñe la herramienta, al que ejecute la herramienta, para que finalmente este equipo de tecnología sea el que nos entregue lo que realmente necesitamos. ¿Qué debemos de considerar también? Las normativas. Muchos de nosotros en algún momento fuimos médicos y quisimos ser lo más médicos que nos tocó ser, y a veces dejamos de lado nuestra normativa. Me tocó en algún momento escuchar a un médico que quería dar un descanso médico retroactivo, ¿no?, justificado probablemente, pero que no necesariamente cumplía con esta normativa, sino que más bien la transgredía. Hay que aprender a aplicar en nuestra herramienta esta normativa, ¿no? Desde la historia clínica electrónica y sus condiciones de seguridad, integralidad, autenticidad, confidencialidad, hasta la información clínica sensible, ¿no?, cumpliendo con algunas otras leyes. Pasar por la función y responsabilidad del médico tratante en el registro de este documento médico legal, hasta la organización de los documentos. Muchas veces exploramos una historia clínica, auditamos una historia clínica y encontramos que no cumple en lo más mínimo con esta organización. También el número de identificación de la historia clínica. La norma está hace mucho tiempo y nos dice que debe ser el DNI electrónico, y este DNI funciona muy bien para los ciudadanos peruanos que tenemos DNI, pero no siempre funciona cuando tenemos muchos, ¿no?, ciudadanos extranjeros que pueden estar de tránsito y que tenemos que atender en nuestras instituciones y que tenemos que tener un registro adecuado. A veces estas normas se hacen un poco complejas de cumplir. Otro de los temas importantes es el RENICE, ¿no? Este Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas ya tiene una normativa que también se tiene que considerar y se tiene que cumplir en los ámbitos del sistema de información, en los ámbitos de los requisitos básicos que se deben de tener en consideración, sobre todo en la identificación estándar de datos en salud, que ya es una tarea que se viene elaborando desde el Ministerio. Otro de los temas a considerar y fundamentales para el término de interoperabilidad,
¿no? Sé que hay personas de salud acá, es poder, y del privado también, ¿no? Es para que podamos intercambiar servicios, es que podamos tener una estructura similar, por lo menos monedas de cambio, pero fundamentalmente en el término electrónico poder cumplir con estas normativas. No olvidarnos la ley de seguridad de la información, de datos que nosotros tenemos que cumplir y considerar que el dato en salud es un dato sensible en toda su magnitud. Luego, y al final, viene el benchmarking. Nosotros empezamos por acá, craso error. Escogimos primero la herramienta en nuestra primera implementación y luego tuvimos que hacer una serie de adaptaciones. Primero establezcamos nuestros procesos, primero nuestra reingeniería de procesos, primero nuestra definición estándar de procesos y luego ya con estas definiciones recién nos podemos abocar a buscar una herramienta. ¿Qué logramos? Muy rápidamente, esta es la experiencia que nosotros hemos podido implementar, es un sistema modular integrado con múltiples módulos nativos y externos, ¿no? Desde el punto de vista informático, que nos han permitido no solamente tener una historia clínica electrónica, sino un sistema de información hospitalario, que va desde el RP administrativo, que incluye la gestión de admisión, hasta la facturación, pasando obviamente por la historia clínica electrónica. ¿Qué más logramos? Que esa telaraña, ¿no? Se convierta en una atención centrada en el paciente, que se convierta en una atención que además está al servicio del profesional de salud, del usuario de esta herramienta, para poder convencerlo de usarla. No es un paso fácil. Una plataforma única, una plataforma en la cual desde una sola herramienta podamos explorar la historia clínica en todos sus ámbitos, desde un módulo de evaluación inicial que constituye hoy día un triaje, normativa que debemos de cumplir, la prescripción médica, un resumen clínico que nos permita revisar rápidamente la condición del paciente, sus antecedentes, peticiones clínicas, registros de vacunas, el escritorio clínico que habla de la actividad que tiene el que está usando la herramienta, hasta la visualización de diagnósticos por imágenes, ¿no? E informes clínicos. Hicimos el cambio de esto a esto, donde tenemos una atención médica cero papel, donde vemos en la foto inferior a una anestesióloga con la historia clínica electrónica en la sala de operaciones, donde vemos una junta médica sin papel, donde ya logramos una historia clínica única. Y en este término me refiero al esfuerzo que ustedes están manejando. La historia clínica única es la que debe de permitir esa interoperabilidad entre todos los centros. Hoy esa interoperabilidad sí se da en nuestras redes privadas y espero que pronto también se dé a través de las redes públicas y en ida y vuelta también. ¿Qué más logramos? Logramos pasar de este papiro o esta receta, ¿no?, a una receta que está correctamente estructurada, que cumple con la normativa, pero que además evita errores, porque podemos equivocarnos en una lectura de una receta de este tipo. Logramos mirar la imagen, enseñarle la imagen a nuestro paciente, explicarle dónde está el daño, dónde está la lesión o si está sano. Logramos que el médico tenga un valor agregado, sea un médico tecnológico. Al comienzo rechazó mucho el tema, pero luego lo explotó, porque sabía que la herramienta le permitía explotar esta información que él necesitaba para poder hacer un paper, para presentarlo en un evento internacional y que rápidamente podía extraer información de este tipo de herramientas. ¿Qué más? Indicadores asistenciales. Todos ustedes los manejan, todos ustedes los necesitan, pero lo necesitan a todo el nivel. Nos necesitan desde el propio usuario para saber si sus resultados son positivos, si sus pacientes regresan, si sus cirugías han sido realmente satisfactorias, hasta el gerente, el dueño de la red, el responsable de la operación. Gestión asistencial y gestión clínica, es decir, gestión prestacional. Algo que nos permita gestionar desde todo y cada uno de los niveles en los centros que tenemos en responsabilidad. Soporte a la acreditación internacional.
He tenido la suerte de que en cada una de las instituciones donde hemos podido implementar la historia clínica electrónica, hemos podido pasar por una acreditación internacional. En AUNA, por Accreditation Canada, ISCUA, y en Clínica Internacional por Joint Commission International. Todos estos formularios que nosotros podemos incorporar a la historia clínica electrónica nos permiten esa trazabilidad y ese control en el cumplimiento de las normativas que nos auguran un buen soporte en la acreditación, ¿no? La alerta de medicamentos de altos riesgos y estupefacientes, las alergias que podemos manejar, la trazabilidad del paciente, en dónde está y en qué momento se movilizó, ¿no? El control sobre los servicios transfusionales y finalmente un tema de gobernanza sobre el cumplimiento de los registros y el manejo adecuado de la herramienta que se les pone en las manos. Asimismo, ¿por qué no decirlo? Indicadores financieros. Nosotros también tenemos la obligación de gestionar nuestros centros asistenciales públicos en un sentido financiero. ¿Qué pudimos hacer? Un programa de hospitalización domiciliaria, ¿no? Para todos es conocido que nuestras camas son camas calientes, son camas que necesitamos liberar lo más rápidamente posible. Y si podemos establecer un programa de atención médica domiciliaria, liberamos esta cama, permitimos que un caso más complejo y más grave se incorpore a nuestro centro asistencial. Otro tema, la teleradiología, el que podamos tomar una imagen en Arequipa, ¿no? Luego que el médico especialista, el superespecialista, la pueda evaluar en Lima y que finalmente esta información viaje en tiempo real. ¿Qué aprendimos? ¿No? Que la transformación digital es la reinvención de toda la organización, es decir, de todos ustedes, es decir, de todo el MINSA, es decir, de todo el hospital. Todos tenemos que tener este trabajo. Todos tenemos que involucrarnos. Y esa reorientación de toda la organización hacia un modelo eficaz en la relación digital va dirigido a nuestro cliente, que en este caso es el paciente. ¿Qué más aprendimos? Que en todos los proyectos de transformación digital, quienes lideran el proyecto son los equipos funcionales, no el que te vende el software, no necesariamente el equipo de tecnología. Ellos son el principal soporte sobre lo que el equipo funcional, el equipo prestacional define, y define de forma organizada. Que para diseñar la estrategia hay que conocer el mercado. Esto es información que se da en todos los sectores, y en salud también aplica. Hay que conocer nuestra institución, hay que conocer nuestros procesos, hay que conocer nuestro mercado, hay que tener el alcance de cuáles son cada uno de los servicios y procesos que vamos a ofrecer. Que es necesario conocer la arquitectura, niveles de acceso, flujos, canales, procesos prestacionales, normativa que vamos a aplicar en nuestra implementación. Y que es necesario realizar el levantamiento de procesos, ese ASIS previo a la implementación para no sistematizar el caos. ¿Qué más aprendimos? Que no es necesario, ¿no?, ser un millennial, que lo que es necesario es estar alineado, que puede ser cualquiera de los que están involucrados y que toma el esfuerzo como suyo el que va a lograr este éxito. Finalmente, los principales problemas que tuvimos han sido el modelo peruano de facturación, ¿no? ¿Quién no sabe que la principal pregunta en el Perú es? ¿Ustedes saben cuál es la principal pregunta que hacemos en el Perú? Boleta o factura, ¿no? Somos los que tenemos ese doble sistema y que hace muy complejo nuestro sistema de facturación, ¿no? Además de que dentro de los esquemas privados de gestión, ¿no?, para que ustedes felizmente no lo sufren todavía, hay un sistema muy complejo en el modelo de facturación. También el pago de honorarios médicos. En las instituciones públicas no se modela de esta manera, pero en las privadas, cuando se maneja un pago por producción y en distintas etapas, niveles y condiciones, es un tema sumamente complejo que nosotros hemos tenido que resolver. Otro de los problemas es el modelo de aseguramiento, ya lo he comentado. España tiene 3 planes de salud, Colombia 5, Perú 160. ¿Y cuánto cubrimos desde el sector privado? Menos del 6% de la población. Somos creativos, ¿no? Otro tema es la falta de empoderamiento, y ahí es donde todos nosotros tenemos una gran responsabilidad. Este empoderamiento es de la alta dirección y que tiene que involucrar, como ya lo dijimos, a toda la organización.
Asimismo, la resistencia al cambio. En nuestra experiencia, los que más resistencia pusieron fueron los médicos. Espero que en la de ustedes no. Pero también es bueno mencionar que las que más colaboraron fueron todas las licenciadas de enfermería, que se hicieron dueñas del proyecto y que finalmente convencieron a los médicos de que era una herramienta útil y eficiente. Ausencia de catálogos estandarizados. Esto es un tema que seguramente lo padecen todos. Teníamos 5 sedes privadas y cada una manejaba un catálogo diferente, ¿no? Y lo peor del caso es que dentro de esa regulación y normatividad, para nosotros existía un catálogo de prestaciones que no era más que un tarifario. Seguramente lo conocen, el tarifario Segus, y que hoy día estamos en pleno proceso de transformación a un catálogo real, con el esfuerzo de todas las entidades, partiendo por MINSA, pero que tiene que concentrar el esfuerzo para todos los actores, también el privado. También el privado, que también tiene prestaciones administrativas que deben ser consideradas si en algún momento pensamos en interoperabilidad y en tener una misma moneda de cambio. Recomendaciones: diseñe para el cliente, no para la compañía, para el cliente interno, para el usuario, para nuestro usuario interno y externo. Para él debemos diseñar para lograr esas eficiencias. ¿Qué más? La inversión en la gente. No se olviden de invertir en la capacitación, no se olviden de considerar la capacitación y el soporte dentro de sus proyectos. Es directamente proporcional al éxito del proyecto. Cree una visión única en la organización. Esto funciona para todos los sectores y en salud es importante trabajar en la estandarización de procesos, en esa gestión que han tenido ustedes para poder alinear sus procesos y que tiene que ser macro, que luego tiene que ser una gestión que involucre a todos nuestros centros asistenciales. Lo más importante en la transformación digital es la transformación, no es la herramienta. No es que deje de ser importante, pero es un paso que tiene que ser luego de que ya asumimos esa transformación en nuestra organización. Finalmente, las conclusiones, para no excederme más del tiempo, es que lo más importante es el involucramiento de la alta dirección. Estoy convencido de que con ustedes esto ya es un check. En segundo lugar, el empoderamiento de toda la organización. Todos tienen que conocer que estamos en esta gestión. La dirección por parte del equipo funcional, el que conoce el proceso, el que vive el proceso, el que domina el proceso y obviamente conoce sus normas y regulaciones, ¿no? Basada en un proceso prestacional y no en la herramienta. Nuestra herramienta tiene que adecuarse a nuestro proceso y nosotros no a la herramienta, no a lo que nos trae un enlatado. Ellos tienen la capacidad de adecuarlo y es nuestra obligación definirlo de esa manera. Tenemos que tener definiciones claras, saber cuál es el alcance. En algún momento me preguntaron si es que por la historia clínica electrónica yo podía saber la temperatura o gobernar los ascensores para poder movilizar a los pacientes. Ese no es el alcance. La historia clínica es un registro que nos va a servir para cumplir una normativa, para cumplir con el registro que hace el médico, pero principalmente para explotar esta información en la gestión prestacional. Tiene que estar... La reingeniería de procesos es previa y esa es la gestión que quiero recalcarles. Si no tenemos el proceso adecuado y estandarizado, vamos a hacer un software, vamos a hacer una historia clínica para cada institución. Eso no es lo adecuado. Basado en regulaciones y normativas, eso es lo que todos debemos de tener en consideración, porque si no vamos a hacer una herramienta que cometa errores. Y finalmente, repetirles que la capacitación y el soporte son directamente proporcionales al éxito de esta implementación y por ende requiere tener esa consideración especial en su financiamiento, en su presupuesto. Muchas gracias. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.